esto es fundamental para mi vida. Y se crea una necesidad que, por supuesto, no es real, pero que termina o nos termina convirtiendo en engranajes de un mecanismo que es el que le permite aumentar la tasa de ganancia a algunos pocos, mientras nosotros seguimos seducidos por eso que si no lo tenemos no va a permitir nuestro desarrollo personal. Esto es lo más difícil de detectar. Y volviendo al ejemplo, la neurosis del sometido, ¿en qué consistía la neurosis del sometido? Me quedé a mitad de camino con ese ejemplo. El patrón manipulaba a las personas que tenía a su cargo. Eh, ¿Qué ocurría? En algún momento, eh, por algún motivo, el patrón o el encargado desaparecía o moría o se iba. Entonces, usualmente el dueño del lugar, el dueño de la estancia, seleccionaba a alguno de los, pongámosle, obreros o empleados, entrecomillados, eh, para que lo reemplace. Entonces, uno pensaría, estuvo durante 10, 5, 20, 15 años al lado de otro, soportando penurias, agravios, jornadas de trabajo intensísimas, escaso salario, escasísimas posibilidades de desarrollo. Uno que diría, cuando sube, se va a acordar de todo eso y precisamente lo que va a tratar de hacer, aun cuando no tuviera éxito, es romper con el molde o la estructura que implicaba ese mando de arriba hacia abajo. Lo curioso que la historia, los relatos, la sociología, la descripción de lo que acontecía nos ponía en la explicación de la neurosis del sometido o colonizado también. La persona empezaba a ejercer sus funciones y era doblemente o triplemente más agresivo que el anterior. Esto es lo que, y esto es lo que muchas veces suele ocurrir. Uno piensa, se accede y va a romper con lo anterior. No, internaliza la conducta de quien lo maneja, de quien lo explota, y se volvía muchísimo más agresivo con sus antiguos compañeros. Esto es lo importante, lo que marca Hegel cuando habla de la neurosis podría aplicarse a nosotros, ¿no? La neurosis del colonizado, porque también hablaba del esclavo y del colonizado. Suponemos que habiendo tomado conciencia del carácter de colonia, vino un ejemplo, sin quererlo, vino un ejemplo y la realidad me sorprende, el ejemplo me sorprende y la paradoja también, aunque esto ya no me sorprenda tanto. La neurosis del colonizado, esto puede querer decir que cuando nos dimos cuenta de que éramos colonizados, rompimos con una colonización muy importante, que era la colonización territorial. Eh, Nos quedó la otra mitad de la tarea que hay que hacer, pero este aquí que descubro que rompimos esa colonización territorial, pero nos quedó esa neurosis, porque estando en posibilidades de desarrollarnos con independencia de aquellos, bien utilizada la palabra, con independencia de aquellos que en algún momento nos marcaron, insistimos en la colonización y a partir de una colonización mental, yo diría, haciendo un juego de palabras, eh, volvemos a traer a un virrey a Latinoamérica, volvemos a traer virreyes a Latinoamérica. Tenía razón Hegel, la neurosis del colonizado. Rompimos la colonización territorial, pero no la colonización mental, a tal punto que volvemos a traer virreyes al país para que nos sometan de manera tal que ya nos perdemos, ni siquiera en nuestra descendencia vamos a poder resolver el tema de esta colonización. Un razonamiento al que llegué sin quererlo, pero uniendo o hilando esto. ¿Mm?
La última es nada o nadie, la indiferencia. Indiferencia rápidamente implica, creo que se los había adelantado ayer, in latino no hacer diferencia. Vamos al ejemplo del aula. El ejemplo del aula, yo estoy dando una clase, ahora estoy dando una clase y yo tengo, en mi entorno tengo, no sé, que no se ve, hay mobiliario, lámparas, etcétera, que son objetos, son cosas. Están dentro de mi órbita de percepción, pero cuando yo estoy dando la clase, le estoy dando la clase a ustedes, hablando con ustedes, como si los tuviera enfrente, no le presto atención a la lámpara, a la radio, a otra computadora que se mueve, no estoy enfocado, para mí son indiferentes. ¿Está mal? No, está bien. No hago estoy haciendo diferencia entre cosas y objetos respecto de personas con las que estoy tratando de comunicarme. Así debería ser. Ahora, si yo entrara o los tratara como objetos y no como personas, ahí se invertiría la ecuación. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor, en vez de estar concentrado tratando de explicarme de la mejor manera posible con ustedes, estuviera pensando en otra tarea que estoy haciendo al mismo tiempo que voy a hacer después, o pensando en sacar 4 o 5 lugares comunes. Lo más difícil, que ya los puedo haber contado muchas veces, lo más difícil, y esto yo creo que es un desafío, es intentar modificar, ayornar, cambiar, agregar siempre algo distinto, diferente, porque siempre es algo distinto, diferente la situación, la persona con la que uno se confronta, las posibilidades, las consecuencias de algo que se pregunta y te hace ver una cuestión diferente o distinta. No se trata de venir y ponerme en modo cassette, como si fuera una máquina, una computadora, apretarlo y una vez que se termina el cassette me voy. Ya creo que en algún momento les di un ejemplo concreto, real de esto, que implica no hacer diferencia. Si yo hago esto con cualquier otro u otros que tenga enfrente o lo hacen conmigo, estaríamos entonces ya en un trato objetivante. Por eso es la indiferencia. En algo interesante algo importante que implicó una evolución, un cambio en mi manera de ver estas cuestiones, fue que en algún momento pensaba, tal vez uno no se dé cuenta y genere algo que implique en el otro que el otro, que yo le sea al otro indiferente. Y una vez hablando con otros profesores en una sala, y todos terminábamos coincidiendo que había determinado curso o grupo donde era muy difícil generar una interactuación, no porque no quisieran interactuar o porque hubiera conflicto, sino porque era como dos sectores cerrados, ¿no? No fluía con lo difícil que suele ser a veces la comunicación. Entonces todos pensamos, tal vez habremos hecho algo que generara cierta indiferencia y un profesor que en ese momento era mucho mayor que nosotros dijo, no, yo creo que no, creo que no se trata de la actitud de indiferencia, no se trata de que alguien tenga algo puntualmente contra otros, sino, y esto es lo que hizo cambiar mi perspectiva, que lo que probablemente ocurra es que hayan sido tratados de manera o con indiferencia a lo largo del proceso de su proceso de desarrollo y
de alguna manera lo que hacen es devolver, cualquiera puede ser que esté enfrente, incluso hasta este profesor decía, no sabemos si en su propia vida de relación, si en su propia vida familiar o cotidiana no actúan también con indiferencia frente a los demás. Y me hizo ver eso y creo que no se equivocaba. La indiferencia muchas veces es el resultado de haber sido tratados sin darnos cuenta, de haber podido ofrecer resistencia e intentar el cambio de manera indiferente. Entonces, eh, lo volcamos así hacia los otros. Esa es cuestión más interesante, pero importante o para tener en cuenta. Bien, estas son entonces las tres formas de cosificación, de objetivación que nosotros podemos descubrir y vamos a repasar rápidamente para cerrar esta primera parte de lo que estoy contando hoy, en cuáles son los rasgos. Eso es lo que hoy quería abrir para poder compartir, pero no me resultó esta vez. Voy a tratar de recordarlos. ¿Se acuerdan que vimos una serie de características? Ahora, Carlos, aprovecho a saludarte y ahora intento abrirlo. Perfecto. Nunca dejas que me ahogue, Manina. Siempre llega el salvavidas. Creo que es sí, el último, porque habíamos visto hasta la mitad y después ya de ahí arranco con lo que me queda, siguiendo el Power. Perfecto, vamos bajando. Con eso arrancamos en la clase anterior, el ser humano como ser personal. Quedo ahí. Yo acá no puedo. Bien, entonces nos A ver, lo vamos. voy a intentar cargar de nuevo. Sí, si no lo. Espérate, a ver si lo tengo separado. Vamos así, tratando de hacer un poco de memoria. Habíamos dicho, empecemos por la primera, porque tuvo que ver, más extensa, que tuvo que ver con el fallo. Dijimos que cuando al otro lo vemos y lo tratamos como persona, idem, recíprocamente, el otro es nombrable. Cuando al otro nosotros lo vemos o lo tratamos como un objeto, ya no es nombrable o el nombre es simplemente un elemento más o un dato más, como si se tratara de una fecha para identificar a otro, que suele ser numerable. ¿Mm? Por eso esto se ve claramente en las estadísticas, se ve en algún momento el ejemplo que damos, era cómo se identificaban a los detenidos, a los presos, antiguamente con un número, el famoso número de legajo, el famoso número, el documento de identidad, bueno, son que suelen ser, entiéndanse, recuerden ese uso funcional del que hablamos, ese uso funcional que muchas veces, por ejemplo, la burocracia del Estado, la estructura del Estado para que funcione, se arma sobre una funcionalidad, sobre un uso funcional. Y en ese uso funcional, eso se puede ver, por ejemplo, entre administrado y administrador, administración pública, burocracia,
se identifican a través de número de legajo, datos, en donde el nombre aparece simplemente como una referencia, pero en general el otro es numerable. A ver, agente número tal, a ver, persona fallecida, número de documento tal, etc. Bien, eso sería entonces, es innumerable. Ahora, acá lo ponemos, pero al revés, ¿no? Es numerable. Vamos al primero, abarcable. Ahí está, perfecto. Caracteres que presenta el tú de grado de objeto, abarcable. ¿Qué significa abarcable? Vamos a ponerlo, hacerlo con un ejemplo con los animales y con la filosofía clásica, la filosofía medieval. Decía que las personas y los seres vivientes eran el paso de la potencia al acto. Una semilla es en potencia un rosal o una rosa. Luego en acto, ineludiblemente, 5.000 millones, vamos a ser estrambóticos, 5.000 millones de semillas plantadas en las mismas condiciones van a dar 5.000 millones de rosas iguales, todas. Paso de la potencia al acto, pero también consideraban al ser humano como una sustancia y que esa sustancia ya tenía grabado lo que iba a hacer en adelante, lo que iba a hacer en acto. Nosotros sabemos que los seres humanos no somos abarcables, no podemos ser entendidos como paso de la potencia al acto. Somos el esquema apelación y respuesta, por lo tanto, somos muy propensos a catalogar, a fichar, a inmediatamente tomar notas que tienen que ver pura y exclusivamente con lo aleatorio de alguien, con rosa lo externo, y suponemos que haciendo esto agotamos la realidad del otro. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo necesitamos? Y porque cuando alguien quiere dominar, cuando se quiere mandar, cuando se quiere poseer o ejercer poder, lo mejor es tener a alguien perfectamente identificado y fichado. Fichado. Acabable, ya está, no me puede presentar, no puede presentar ninguna sorpresa para mí. El otro día ya hasta hay que hacer un trabajo mental para no naturalizarlo, porque también a veces cansan, ¿no? Decir, tal persona robó, porque sí, porque robaron, porque son los típicos negritos que andan, si nacieron delincuentes y van a morir delincuentes, y ese negrito que tiene 10 años, tuviera 80, 70, 60, sería un delincuente. Pues ese comentario que muchas veces agota, implica esto. Suponer, si tiene tal característica, no sé, tal lugar, no va a ser ni empresario, ni creador de modas, ni influencer, ni jugador de polo, no, va a ser un cartonero que va a robar y va. Bueno, ese es el hecho de acá. Los seres humanos, no sabemos, nos dan sorpresas, porque es un despliegue de posibilidades. Nunca sabemos hasta dónde podemos llegar, por supuesto, siempre y cuando no nos pongamos a imaginar cosas que no podemos hacer. Pero estas posibilidades que están ocultas, solo pueden desvelarse a partir de la relación o el encuentro con los otros. Es una sorpresa por nuestro carácter proyectivo, puede serlo hasta el último instante de nuestra vida. ¿Quién no ha hecho cosas o no está haciendo cosas que no hizo durante el 80% de su vida y su existencia? Sin embargo, en un momento dado empieza a hacerlas, le muestra una faceta diferente y una cara distinta, se embarca en algo nuevo. No somos, no estamos acabados, no somos un conjunto de datos que después no puede aportar ninguna sorpresa. Eso solo queda reducido a los animales. Accesible, quiere decir, ¿por qué? ¿Qué implica inaccesible? Inaccesible no, implica simplemente que cuando nos tratamos como personas siempre hay una distancia que no podemos superar. Y esa distancia no es una distancia, dice López Quintas, que entonces nos aleje. Al contrario, cuando tenemos muy en claro la distancia, porque lo que representa a cada uno como ser personal,
que me confronta, esa distancia se puede convertir en una, es la única forma o la única manera en que puede convertirse en una distancia de cercanía. Por lo tanto, la intimidad, lo más personal del otro, no puede ser abordado por nosotros mismos. Ahora, si se trata de un objeto, entonces a ese objeto le saco todo lo que tiene, por ejemplo, al estilo de una picana o al estilo de un submarino, y le saco de verdad mentira a alguien al que tengo en un sótano, hasta provocarle la muerte, y entonces invado su ser más profundo. Por poner un ejemplo que a fuerza de repetirse puede ser naturalizarse, fuerte, pero real. Susceptible de ser cuantificable. Cuantificable quiere decir que lo puedo comparar con otro. Los objetos los comparo, peso, medida, largo, brillo, valor. A los objetos sí, a los seres humanos no. Por eso dice la entra algo. Si el otro es visto como persona, no puede pensarse, o no puede ponérselo en la línea de que es más o menos como otro. Como seres personales, nadie es más ni nadie es menos que otro. Para hacer esta comparación, yo ya lo tengo que convertir en un objeto. Objetivarlo. ¿Qué quiere decir objetivarlo? Tomar un dato puntual de su realidad y admitir allí o a partir de allí un juicio de valor. Por ejemplo, los, este dato, los habitantes del norte son civilizados, los habitantes del sur son bárbaros o tienden a ser bárbaros o primitivos. Ese es un ejemplo de cuantificación, tomando un dato. Numerable ya lo dije, previsible es lo que Laín llama patencia. Muy rápido el ejemplo que da él, tengo un cuadro frente a mí, ese cuadro frente a mí veo el dibujo, lo que fuere, la lámina, y no veo más. Entonces se me puede decir, bueno, entonces el cuadro, usted solo ve del cuadro lo que el cuadro le muestra. No, puedo verlo todo. ¿De qué manera? Cambiando de posición, doy vuelta al cuadro, que probablemente atrás no tenga nada, sino simplemente algo para agarrar, o a veces una dedicatoria, como se hacía hace mucho tiempo en los cuadros atrás escrita, o la fecha, lo di vuelta y ya agoté la realidad. Tratándose de una persona, por más que lo demos vuelta, lo pongamos de atrás para adelante, adelante para atrás, siempre hay algo que se va a escapar, incluso hay algo que escapa a nosotros mismos de nuestro propio ser personal. El otro es indisponible porque esto tiene que ver con una actitud de cierre. Si yo tengo una actitud de cierre ante el otro, hay dos posibilidades. La más frecuente, dado nuestro carácter limitado, es que se devuelva esa actitud de cierre. Entonces tenemos dos actitudes de cierre, y de dos actitudes de cierre, dos personas que son indisponibles, no vamos a poder sacar nunca ni siquiera una gota de jugo, si de encuentro se trata y si vale la imagen. Esto es la indisponibilidad del otro cuando al otro se lo ve como objeto. Yo le marco al otro mi cerrazón absoluta y esto no es que siempre pase desapercibido, muchas veces el que está siendo tratado como objeto lo percibe. Yo me cierro ante el otro y le muestro que estoy completamente cerrado. Entonces, no, no es posible ni siquiera un esbozo o un intento de encuentro. Posición de exterioridad, los objetos o las cosas están fuera de mí, están a la distancia. Cuando con el otro me encuentro y nos vemos como persona, se revela gran parte de su intimidad. Por supuesto, no es que nos mezclemos y nos fusionemos, pero podríamos decir que no estamos afuera el uno del otro, estamos como ocupando espacios o ámbitos, situaciones en donde no podríamos decir que el uno está separado o limita con el otro, o hay contornos decisivos. En un ambiente ambitalizado es como si
nuestras propias realidades personales se mezclaran, ¿no? Más que mezclarse o interactuaran. Y la última es indiferente, el tú del objeto es indiferente al yo. Bueno, lo que marcaba un poco cuando les dije las tres posibilidades, que era obstáculo, instrumento y nada nadie. Si pasamos a la otra, si podés, Marina. Ahí está, conocemos la lógica interna de dicho proceso, se comprenden los medios de objetivizar al otro. ¿Cuál es la herramienta para luchar contra la cosificación? Lo fuimos adelantando, que es el derecho. El derecho como proyecto de armonía social fundado en el respeto a la persona humana. Esta es la definición que nosotros tenemos desde que la elaboró Héctor. Es un proyecto de descosificación. Un proyecto es un intento, algo que se lanza hacia adelante, algo que siempre es perfectible. ¿Cuál es el núcleo de la cosificación? Y los objetos, nosotros vivimos en una era mercantilizada. Esto implica que el desideratum del tener éxito es apropiarme de cosas, de objetos, cosas y objetos. Que cuanto más mío de mí sea lo que me rodea, cuanto más mío sea, por eso el ensalzamiento y el delirio de poner a la propiedad privada como un dato natural. Pero el ensalzamiento de la propiedad privada, lo único que hay que respetar, lo único que hay que valer, la fetichización de este rasgo, de este dato. Necesitamos cosas para subsistir, pero esto necesitar cosas para subsistir o bienes que son escasos no implica que el desideratum del éxito sea apropiarme de todo lo que hay dando vuelta como objeto. No, ese es el núcleo de la cosificación. El otro es como un objeto, es como mi bicicleta, el otro es mío de mí, lo poseo, me pertenece. En el texto, este apunte muy rápido, porque siempre me pareció interesante la puntualización que hace Cohen. Cohen habla, hay unos versos, cuando él quiere graficar el tema de la posesión, creo que era de Goethe, los versos, no me lo voy a acordar ahora, pero más o menos apuntan a esto. Dice que una persona que tiene es propietario, mira hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado y a lo lejos, y todo lo que ve en el horizonte, que se puede pensar por miles de kilómetros, es de él, pero dice, hay un árbol en el confín de mi propiedad, un limonero que no es mío, y dice, y eso me arruina la posesión del mundo. Es clarísimo, ¿no? Muchas veces los poetas son muchísimo más claros y precisos que los pensadores. Ese árbol que no es mío me arruina la posesión del mundo, ¿no? Hoy corremos tras de eso, hoy nos dicen, ojo que lo que vos tenés no es nada si hay algo que no tenés o que lo tiene el otro. Y si te falta, arruinan tu posesión. Y esa posesión, además, pero esto sería un tema, después vamos a ver si lo metemos más adelante, pero para pensarlo, para problematizarlo, algunos creen que la clave del derecho es salvaguardar de la manera que sea la propiedad privada, sin ni siquiera de construir de qué manera o de qué forma muchos ostentan la propiedad privada de casi la mitad del planeta y han accedido a ella por medios espurios. Para decirlo de una manera un poco más elegante. Y ponen como paradigma, o creen o intentan poner como paradigma de esto al derecho. El derecho sería exclusivamente aquello que va a defender a ultranza, y tal vez más importante que mi propia vida, mi propiedad privada. Vamos, el núcleo del derecho, el otro como suyo de sí. El otro no es mío, ni yo soy de él. El otro es un suyo de sí, pero no lo voy a adelantar ahora, lo vamos a ver después cuando veamos la justicia, ahí lo vamos a trabajar con más detalle. Pero esto es importantísimo. Para que el otro crezca como persona y para que yo crezca como persona, tenemos que tratarnos al mismo tiempo como tal.
El otro es un suyo de sí, yo soy un mío de mí. Pero para que lleguemos a ser persona, esa barrera se tiene que romper y mediante el encuentro poder alcanzar lo que nosotros, si no sería una consigna individualista. Si me quedo en que el otro es suyo de sí y yo soy mío de mí y yo me hago a mí mismo y el otro se hace a sí mismo, caemos en el delirio, en la sinrazón de la consigna individualista o la consigna de la ilustración. Nos hacemos a nosotros mismos. Pasamos la... Y ahora vamos al reduccionismo. A esto le vamos a prestar mucha atención porque dijimos, el derecho trata de luchar contra la cosificación porque es un proyecto de descosificación. Bien, pero la cuestión es fácil, es sencilla. La respuesta, voy a plantear este interrogante, la respuesta creo que resulta obvia, pero le falta algo más. Diría, el derecho intenta colaborar con esa descosificación, pero las reglas no alcanzan. ¿O por qué no alcanzan? ¿O por qué la mayoría de las veces las reglas que el derecho como promesa establece para descosificar al mundo, al momento o a la situación en la que vivimos? ¿Por qué no alcanzan? Y porque hay algo anterior, algo que hay que analizar con anterioridad. El derecho es, como dijimos, una mediación para resolver problemas, de alguna manera algo que nos ayuda a conocer. Con el derecho, o cuando nos metemos en el derecho, lo que tratamos de conocer o entender es el fenómeno jurídico, como cualquier otro fenómeno que quisiéramos aprender en la realidad. Conocer, saber para comprender y luego decidir. Y acá es donde empieza el problema. Acá es donde empieza el problema. Porque el fenómeno jurídico, como cualquier otro fenómeno, no se deja apresar fácilmente, no es simple, no es el resultado, su conocimiento de sacarle una foto, como sería la de sacarle una foto a una piedra que está en el medio de la calle. Es complejo, por lo tanto, el fenómeno nos va a dar pistas, como diría Héctor, pero tenemos que inteligir el sentido más profundo del derecho. Pero este aquí que el sentido más profundo del derecho no lo vamos a inteligir sacándole una foto a la ley, sacándole una foto al texto, al tratado, al convenio, al contrato, al acuerdo, no lo vamos a inteligir. ¿Por qué? Porque necesitamos explorar, desvelar aquello lo que el fenómeno nos muestra. Y esta es la tarea inconclusa, esta es la tarea que no se hizo durante más de 3 siglos, que no se hizo. No se hizo en el mundo moderno, no se hizo en el mundo occidental, pero nosotros, como dice Araujo Frías, importamos esa manera de entender el derecho desde Europa sin el más mínimo análisis. Es decir, trajimos algo, vamos a ponerlo de esta manera, y ahora lo explicamos con más detalle. Trajimos algo que supuestamente nos podría llegar a servir, pero que pensó alguien en otro lugar, en otras coordenadas, en otro contexto, con otros problemas. No fue pensado por nosotros. El problema está en cómo conocemos, cómo inteligimos, cómo percibimos y inteligimos la realidad, porque se va a dar en la mayoría de los casos, e insisto con esto, como dije con otras cosas, no se puede eliminar, esto no lo podemos eliminar. Podemos tener un diagnóstico, podemos saber, deconstruirlo, llegar a lo, pero no lo podemos eliminar. Tiene que ver con nuestra condición humana. Pero el reduccionismo, lo grave que tiene, que está metido en casi todos los quehaceres cotidianos y humanos y en todos los niveles, y lo peor, por eso, lo peor, lo más difícil es descubrir que estamos o que estamos siendo reduccionistas al pensar, pero como lo estamos y cuando somos reduccionistas,
desde las cosas más mínimas hasta las cosas más complejas, como podría ser el derecho a nivel científico, estamos errando, erramos. Y el objetivo el objetivo del ser humano es saber. Tenemos una tendencia a saber, pero y creemos y a creer cosas, pero tiene que completarse este creer cosas con elementos que validen la verdad de aquello que creemos. Y en el medio está metido el reduccionismo, que es un problema del conocimiento, como acabo de decir. Entonces, hay que empezar por acá. ¿Mm? Hay que empezar por acá. Si nos duele constantemente la cabeza y no sabemos por qué y nos impide hacer cosas, no tenemos que empezar por tomar geniol o pedir o traer remedios que dicen que no, empecemos por esto. ¿Por qué se produce el dolor de cabeza? ¿Mm? Y es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Esto es aplicable a cualquier ámbito de conocimiento. Pasamos a la otra. No. En el texto, si ustedes ya leyeron el texto del reduccionismo, dice Héctor que él va a explicar qué es el reduccionismo, pero que va a decir cuál es su punto de partida, digámoslo así, su teoría del conocimiento. ¿Qué entendemos por conocimiento? Y aparece lo que se llama realismo, el realismo filosófico. Existe un mundo real, este es el punto de partida, hay un mundo real que es independiente del pensamiento y la experiencia. ¿Mm? Hay un mundo, hay una realidad que es independiente del pensamiento y la experiencia. ¿Por qué es importante que sea independiente del pensamiento y la experiencia? Porque hay una corriente, hay una manera de entender el conocimiento que dice que el conocimiento en última instancia es una proyección, o puede ser una proyección de la mera subjetividad, del simple o puro pensamiento, al estilo cartesiano y al estilo hegeliano. Pero entonces ya no habría una realidad independiente de nosotros, sino que la realidad dependería de nosotros. Bueno, esta es otra postura, pero por eso Héctor dice independiente del pensamiento y de la experiencia. Hay un mundo real, así como hay personas reales. El que intenta conocer pretende que haya una correspondencia entre su pensamiento y aquello que intenta conocer. El realismo dice, se presenta la realidad, percibo la realidad, tengo que tratar de comprenderla, de inteligirla, ¿para qué? Para poder luego definirla. La realidad se apresa a partir de los sentidos, pero luego se define, y para esto tenemos que elaborar conceptos. El concepto es una imagen mental que nosotros nos representamos cuando la realidad, cuando percibimos la realidad, y que luego lo traducimos en palabras. Entonces, intentamos recuperar una realidad que es externa a nuestra propia reflexión. ¿Mm? Quiero conocer a las personas, quiero saber qué es una persona, entonces intento recuperar algo que es que está por fuera de mi reflexión. Acá ya podemos pueden sacar una conclusión. El conocimiento va a ser adecuado en la medida en que mi reflexión refleje aquello que estoy conociendo o que quiero definir, percibir e inteligir. Es lo que los medievales llamaban, debe haber una correspondencia entre la cosa y el pensamiento. Ahí está el cuadrito, fíjense que dice realismo, no alcanzo a ver, bueno, sujeto y objeto. La cosa en sí creo que dice, ¿no, Marina? La cosa en sí dice, en el cerebro, en la cabeza. Sí. La cosa en sí, y después está en mí, perdón. La cosa en mí y Para, la cosa en sí, ¿no? ¿Cómo conocemos? Si está la plancha, veo la plancha, la percibo, reflexiono sobre la plancha, a la vez que me formo una imagen mental de la plancha. ¿Y cómo sé si lo que percibo y luego defino
y me formo como imagen Consecuencia. y le digo que sea una plancha, ¿es realmente lo que estoy percibiendo cuando hay una correspondencia entre el sujeto y el objeto? La razón, sí. Ahora vamos a ver que reflexión viene de reflexión de espejo. Eh, eh, Hagan esto, piensen esto. Ustedes están mirando cuando se miran en un espejo, el espejo devuelve lo que son ustedes, físicamente hablando. Hay una correspondencia entre lo que el espejo refleja y lo que son ustedes. Si el espejo no está roto, no es un espejo de circo, y que no se vean distorsionados, ustedes saben que esa imagen se corresponde con su propia identidad. Hay una correspondencia entre lo que el espejo muestra y lo que son ustedes. Bueno, esto es lo que ocurre también desde la postura, desde el punto de vista realista, cuando nosotros nos confrontamos con la realidad. Hay aspectos visuales en la reflexión a través de los sentidos, lo que se llama la percepción e intelección, y aspectos mentales, es el juicio de valor o concepto que tenemos de las cosas. El concepto, yo les digo árbol, que a ustedes, si piensen en un árbol, a ustedes que les viene una imagen mental con la figura de un árbol. El concepto es la representación mental. Cuando ustedes definen lo que es un árbol, definen lo que es un árbol. Bueno, es algo que tiene tronco marrón y ramas y hojas verdes. ¿Coincide con la realidad? Sí. ¿Con la imagen mental que yo tengo? Sí. ¿Un árbol es realmente eso? Algo que tiene un tronco y tiene... Sí. Entonces el conocimiento es correcto. Vamos a la otra. El reduccionismo se produce cuando hay un desajuste. Entonces, volvamos. Primer punto, para evitar el reduccionismo, entenderlo. Partimos de que el conocimiento, según la postura realista, es una correspondencia entre lo que veo, percibo e inteligo y el objeto, que puede ser una cosa o una persona. El reduccionismo se produce cuando hay un desajuste entre quien observa y lo observado. Pasamos a la otra. ¿Por qué ocurre? Porque somos seres situados. Esto va a ocurrir porque somos seres situados. Vamos a ver entonces ahora qué implica situación o por qué se produce, cuál es el problema. Veo una parte de la realidad y la ontologizo. Creer que es todo lo que existe. El reduccionismo comienza o inicia cuando yo percibo la realidad, pero solo percibo no la realidad in totum, una porción o no parcela de esa realidad. Y la ontologizo. ¿Qué quiere decir que la ontologizo? Que si lo que estoy tratando de explicar, vamos a poner un ejemplo absurdo, si lo que yo estoy tratando de explicar es un auto y lo que tengo es un auto de frente, digo, ¿qué es un auto? Un auto es un objeto que tiene un vidrio, un frente, dos vidrios chiquititos y dos ruedas. Eso es un auto, porque lo veo de frente. Eso es lo que yo veo de frente. Pero me preguntan, ¿y eso define completamente al auto? Sí, eso define completamente al auto. Lo ontologizo. No puede definir completamente al auto porque, por este ejemplo tonto, ya lo sabemos. Me falta el costado, me falta la parte de atrás, me falta el motor. ¿Mm? Vamos a la otra. Acá vamos a hablar de la condición situada del ser humano, pero decimos que somos seres en situación y el ser seres en situación es lo que genera el reduccionismo. Voy a ver si encuentro acá, lo tenía separado. En un segundito. Bueno, a ver. No lo veo, como siempre, no lo voy a...
Lo voy a encontrar un segundito más. No importa. Lo que estoy oteando son como especies de ensayos o notas que tomo siempre, y a veces hay cosas que descubro en algún momento puntual y las anoto, pero ahora en este momento no lo encuentro. El carácter situado, que las personas conozcamos y seamos seres en situación, no es un conocimiento antiquísimo, ni siquiera es un conocimiento que arranque con la modernidad. Quienes dieron el primer puntapié y nos dijeron y nos dicen, cuidado que el ser humano es un ser en situación, y entonces esta condición situada va a trastocar todo lo que hasta el momento se conocía sobre lo que significa conocerlo, fue el movimiento feminista. El pensamiento feminista, la mujer es la que primero, algunas mujeres, muchas mujeres, ponen en el tapete esta nota. O ellos decían, todo punto de vista es la vista desde un punto. Esta es la idea del reduccionismo. Todo punto de vista es la vista desde un punto. Esto había sido completamente ignorado por los pensadores con anterioridad a la modernidad y por la propia modernidad, por los propios pensadores modernos. Todo punto de vista es la vista desde un punto. Tuvo que ser la mujer, muchas veces tachada y vituperada de irracional por la modernidad y el pensamiento binario que hoy todavía tenemos en el movimiento contemporáneo, que nos hiciera abrir los ojos. Repito, todo punto de vista es la vista desde un punto. ¿Qué es mi condición situada? ¿Qué es mi situación? Mi situación, voy a ir dando ejemplos. Me tomo a mí mismo, situación, haber nacido en América Latina, en Argentina, haber nacido en un país cuya lengua es el castellano, haber nacido socialmente en lo que se denomina clase media, haber podido completar mis estudios primarios, secundarios y universitarios. Todo esto es un dato de mi situación. ¿Por qué es importante estos datos? Que ustedes mismos ya pueden hacer un propio análisis. Ser varón es otro dato importantísimo de mi situación. ¿Por qué? Porque estos van a ir indicándonos por qué vemos lo que vemos cuando pensamos que conocemos o intentamos conocer la realidad que nos circunda. Fíjense, marqué otros datos que en punto a situación son claves: el idioma, el lenguaje, el lugar en donde nací, la época en la que nací, el contexto, el país en el que nací. Todos estos datos son fundamentales para poder entender probablemente lo que yo digo o por qué veo lo que he visto a lo largo de toda mi trayectoria de vida. Y ya vamos sacando vayamos apurando una conclusión. Si mi situación hubiese sido diferente, distinta, por ejemplo, haber nacido en otro país, en otro momento histórico, o haber sido mujer, o no haber podido tener una educación primaria y secundaria, mi punto de vista sería completamente diferente. Y ahí estamos en un problema, que
no tiene o no va a tener solución, aunque el ser humano le ha intentado dar una solución equivocada. ¿Cuál es la visión correcta? ¿La que tengo con esta situación que acabo de describir o la que tendría con la segunda situación potencial que acabo de describir? Difícil, pregunta difícil y compleja. ¿Seguimos? Es una libertad mezclada con facticidad. Tiene que realizarse junto con los demás. La situación, facticidad implica, es parecido a situación. Facticidad es todo lo que nosotros hacemos en el mundo con cierta intención que después se solidifica y queda. Por ejemplo, un sistema educativo es facticidad. El título que tengo de abogado es facticidad. En algún momento no lo era, en algún momento era simplemente un proyecto, pero luego se convirtió en facticidad y no la puedo eliminar. Mi facticidad de varón, de católico, no la puedo eliminar, porque no puedo eliminar, no puedo ir hacia atrás. ¿Mm? La facticidad es todo lo que se va incorporando en nuestra propia realidad con el poema de Machado. Yo estaba escuchando, no sé por qué, un tema de Serrat y el poema de Machado y pensaba en esto. Por momentos pienso en lo que voy a contar. Y claro, la facticidad de la situación es como un camino que se hace al andar. Mi propia vida es un camino que se hace al andar. No tiene ya prefijadas escalas. A dónde llego, bueno, después voy a esto. Y él dice algo, y Machado dice algo también cierto, y que no voy a volver a ver, no puedo ir para atrás. Cuando él dice que no voy a, lugares que no voy a volver a pisar, es que no se puede volver atrás. Por lo tanto, esto implica que no se puede eliminar la facticidad y la facticidad de alguna u otra forma me condiciona. En el ejemplo del título de abogado es muy importante porque me permitió crecer en algunos otros aspectos que tenían que ver con la abogacía, pero probablemente me limitó, me condicionó, no me determinó, me condicionó a no haber podido estudiar otra cosa que también me gustaba. ¿Mm? Y a ver, vamos, yo no sé si viene después en la placa, no me quiero adelantar. Pasame la otra plaquita, Marina. Ahí está. La situación y la facticidad restringen la posibilidad de obrar libremente, pero no impiden la acción libre. Me condiciona, que es lo que acabo de decir, pero no me lo impide. Acá quiero marcar una cosa importante, porque estamos reunidos, nos reunimos y tenemos que empezar a pensar en comunidad y dejar de creer en mitologías, en pajaritos de colores y en tonterías que tienen que ver con que la libertad es ilimitada, no hay límite, si hay límite no hay libertad, toda esa estupidez, pues en realidad es una estupidez que proviene de no pensar, de no ponerse a pensar. La situación y la facticidad restringen mi posibilidad de obrar libremente. Lo acabo de decir recién con mi título de abogado, pero no me impiden la acción libre. ¿Mm? Puedo convertirme, no sé, en un magíster en derecho. No me van a impedir la acción libre. Pero si no hay facticidad, no hay libertad. Sin norma, la modernidad intentó contraponer al término libertad el término norma y hacerlo y convertirlos en incompatibles. No son incompatibles y no pueden explicarse las dos ni funcionar si no se retroalimentan. Porque además, no sé si lo dije alguna vez en este curso, corremos el riesgo de ser una contradicción caminando o de tener que ir caminando ahí para adelante cuando predicamos, y como dice Levinas, Emanuel Levinas, nos ha llevado en lo contemporáneo a predicar de una manera totalmente irresponsable lo que es la libertad. Es como pretender ir hacia adelante y puestos los zapatos al revés, ¿no? Es una contradicción. No nos damos cuenta que estamos caminando, intentando caminar al revés, y no nos damos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque decir que para que haya libertad no tiene que haber reglas, implica, pensemos, implica establecer una norma. Ya es una norma,
Tratemos de no ser contradictorios, sobre todo cuando tenemos responsabilidades y las tenemos todos los que nos dedicamos al derecho. Decir la tontería de que la libertad solo se desarrolla cuando no hay normas es establecer una norma. Y esto es ir contra la lógica humana. Tratemos de pensar con rigor. Pero todo lo contrario, a mayor facticidad, mayor posibilidad de ser libres. Imagínense esto, y el tema lo voy a continuar en la clase que viene con el que me faltan, porque no vamos a poder cerrarlo, pero es importante porque problematizamos algunas cosas. Imaginen esto, que alguien venga, que pudiéramos alterar, hacer como un juego de hipótesis de laboratorio, que alguien venga y me diga, Carlos, ¿querés volver hacia atrás? Hagamos un experimento y volvé hacia atrás, porque yo quiero que seas más libre, porque estudiaste, porque te gustaron las reglas, yo quiero que seas totalmente libre, y en este juego vas a poder serlo totalmente libre. Vas a volver atrás y vamos a cambiar tu situación. Vas a tener una situación diferente a la que tuviste, pero vas a ver que esto te va a permitir, porque probablemente las reglas no aparezcan, ser lo más libre que quieras. Bien, caemos en una situación, imaginé este juego mental, caigo en una situación. Diferencias con mi situación real. Nacer en un ambiente absolutamente empobrecido. Tener muchísimas dificultades, mi entorno familiar, de alimentarme en el día a día. Por ejemplo, hasta con una alimentación desbalanceada. Ustedes saben que una alimentación desbalanceada lo que puede provocar es daños en el cerebro neuronales irreparables, lo que impidan luego la posibilidad de conocerlo y aprender. Lo que pasa es que yo esto nunca me lo imaginé. Para mí es natural. En algún momento de mi vida era natural comer bien, alimentarme, que me sobre, que no tener frío, estudiar lo que quería, estudiar teniendo que pagar. Para mí era natural. Bien. No poder entonces ir a la escuela primaria. Y acá ya había un problema. A mí, si me plantearan ellos, habría un problema. Pará, ¿cómo no puedo ir a la escuela primaria? Vos me estás diciendo que si no hay reglas, soy lo más libre del mundo. Pero si yo no puedo ir a la escuela primaria, supongo que me hubiera gustado hacer algo más, que a lo mejor estar recogiendo cartones, o limpiando vidrios, o pidiendo moneditas, o ayudando a mi papá a juntar cartones en la calle, algo más. Y si hubiera querido ir a estudiar a la escuela, no, pero no lo hubieras podido hacer. No pudiste hacer la primaria, no podés hacer la secundaria, entonces no me hubiera podido recibir de abogado. No, tampoco te hubieras podido recibir de abogado. ¿Y cómo? Fíjate que todo lo que hiciste, estás haciendo y podés llegar a hacer muchísimo, tiene que ver con tu facticidad. Tu libertad que implica estudiar lo que quisiste, formarte, formar a otros, esa libertad fue el resultado de tu facticidad. Por lo tanto, sin esa facticidad, predicar que sos un hombre libre es una, como dice o vuelve a decir Levinas, es una irresponsabilidad absoluta. La situación y la facticidad restringen la posibilidad de orar libremente, pero no impiden, no condiciona, pero no me lo impide. Acá hay otro dato importante, que es tal vez el último que les puedo ir contando de esto y continuar la clase que viene. Héctor decía, la facticidad social condiciona, pero no te determina. ¿Saben la diferencia entre determinar y condicionar? Condicionar es muy difícil que pueda llegar a hacer algo, pero tal vez no me sea imposible, pero es muy difícil, pero no me determina. Esto implica muchas veces que hay que tener cuidado con aquellas situaciones en las que por X motivos, que probablemente tienen que ver con el entorno más que con la persona en sí mismo, se consiguen cosas que la facticidad social indicaría que no se podrían alcanzar. Pero también hay que tener cuidado con lo siguiente, porque si nosotros vemos
lo que alguien puede alcanzar con una facticidad social, como llamaría Héctor, completamente negativa, hagamos una estadística. ¿Cuántas personas con una facticidad completamente negativa pudieron separarse de la misma y tener logros? No nos encandilemos por 1, 2, 5, 10, 20 ejemplos a lo largo del tiempo o del planeta, porque detrás de esos 5, 10, 20, 30 ejemplos hay millones de personas a las que precisamente esa facticidad social los condicionó a tal punto de no poder desarrollarse adecuadamente. No lo impide, pero es bastante difícil que yo hubiera sido abogado si teniendo problemas madurativos o teniendo dificultades o teniendo un lenguaje o una educación que no pasara más de sumar, aprender a restar o dividir. Difícil. Vamos a la otra, si nos queda más tiempo cerrar con esta. Bien, vamos a quedarnos en este punto, para retomarlo el lunes que viene. Vamos a quedarnos en este punto. La situación me hace ver la realidad desde un lugar determinado, pero hay muchos otros lugares desde los que se puede ver la realidad diferentes que yo no puedo ver porque no estoy situado ahí, pero que sí pueden hacerlo otros. Entonces, la conclusión más sana que tendríamos que sacar es la siguiente. Lo que yo puedo ver solo es parcial, pero esto no implica que lo que yo veo y que es parcial se tenga que convertir en un todo, en un totum de lo que quiero ver. O que viendo que hay otros que ven diferentes cosas desde diferentes lugares, llegue a esta conclusión. Y entonces cada uno ve las cosas según el cristal con que las mira y por lo tanto no tiene ningún sentido si cada uno ve las cosas con el cristal con que las mira o que las ve, que nos pongamos a discutir quién tiene razón o quién no tiene razón. Pero ojo, que eso sería el relativismo. Caer en esto implica que no sabemos a ciencia cierta quién tiene verdad o quién está equivocado, o tener verdad y error son lo mismo. Lo primero es el absolutismo o dogmatismo. Este es el gran problema que tenemos, el gran inconveniente que tenemos los seres humanos en todos los ámbitos de nuestra existencia, y lo hemos tenido también con el derecho. Pero ya se nos agotó el tiempo, esto lo vamos a continuar en la clase que viene y lo cerraremos en punto a tema hablando de la dimensión crítica en el ser humano, que enlaza con estos que estamos contando, que es el reduccionismo. Nos vemos entonces el lunes que viene con la última temática antes de